Y bueno, entonces, bienvenidos a este tema tan interesante como es el arrebatamiento y segunda venida de Jesucristo. Dijimos entonces que primero vamos a hablar acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Vamos primero entonces a enfocarnos a este evento, vamos a describirlo, vamos a explicarlo y ya entonces, una vez expliquemos este primer evento, ya estaremos hablando después del segundo evento, que es la segunda venida de Jesucristo, y así entonces poder hacer una diferenciación entre el primer evento y el segundo evento, ¿sí? Aquí valdría hacer la pregunta, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo? Porque es muy bueno hacer una corrección en el léxico escatológico, ¿sí? Con respecto a estos dos eventos, para no confundir el levantamiento de la iglesia o arrebatamiento con la segunda venida de Jesucristo. Yo en cierto momento fui a predicar a alguna congregación y les decía a los hermanos, bueno, ¿ustedes qué están esperando? ¿El arrebatamiento o la segunda venida de Jesucristo? Entonces, algunos no sabían, ¿sí? Decían que era el mismo evento, algunos estaban definidos, pero siempre hay como una confusión de léxico. En alguna otra ocasión les dije, levanten la mano o digan amén los que están esperando la segunda venida y casi todo el mundo dijo amén. Entonces yo les dije, no, yo no lo estoy esperando, la segunda venida. Yo lo que estoy esperando es el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia. Es muy importante que nosotros no confundamos estos términos o estas expresiones, porque con frecuencia dentro de la iglesia del Señor, entonces sucede. Así que entonces vamos aquí a mirar entonces qué es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces se conoce en el léxico escatológico como aquel evento que sucederá una vez concluya el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Se conoce como aquel evento que sucederá una vez concluya el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Escuche que estoy diciendo una vez concluya el tiempo, ¿sí? De la plenitud de los gentiles. Haciendo referencia entonces allí, ya una vez el Señor le cierre la puerta, porque recuerde que la iglesia, actualmente la iglesia tiene entonces la puerta abierta para la predicación de la palabra, que esa puerta no la puede cerrar el Hades, ¿sí? No la puede cerrar el enemigo. Entonces, esa puerta está abierta para que la iglesia predique, no se ha cerrado. Una vez se cierre la puerta para que la iglesia predique, se abrirá una en el cielo, que fue la que Juan vio en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Entonces allí ya Juan ve una puerta abierta en el cielo. Esa puerta que está viendo Juan actualmente para la iglesia está cerrada, porque si estuviera abierta, entonces ya se habría hecho sonar la final trompeta. Ya usted y yo y los muertos en Cristo hubiéramos escuchado que el Señor nos dice, suban acá. Entonces es muy importante mirar que mientras la puerta para la predicación del Evangelio esté abierta, entonces la del cielo está cerrada, ¿sí? Por eso entonces miramos que una vez el Señor diga, ya hasta aquí, ustedes predican hasta aquí, ustedes entonces es el tiempo para salvación de los gentiles. Una vez se cierre esa puerta en el tiempo y en la predicación, entonces usted y yo seremos transformados, seremos glorificados. Recuerde que la glorificación es el último paso del evangelio. Por eso entonces allá Juan dice algo muy importante. En su primera carta, Juan dice entonces en el capítulo 2, si no estoy mal, en el capítulo 3, perdón, y entonces mire lo que dice allá en el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se manifestará? Una vez entonces Él nos llame. Entonces allí dice, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que entonces mire que allí ya una vez se termina ese periodo de tiempo para la salvación de los gentiles, entonces se da este evento que estamos esperando o que personalmente yo lo anhelo, y es que la iglesia sea levantada. La iglesia subirá,
¿sí? Y se encontrará con el Señor en el cielo. Recuerde que este evento, el arrebatamiento de la iglesia, entonces el punto de encuentro con el Señor es en el cielo, ¿sí? No es aquí en la tierra. Es muy importante que usted lo vaya teniendo en cuenta aquí de entrada, que el evento que tenemos entonces, o el encuentro que tendremos con el Señor, es arriba en el cielo, no es terrenal, ¿sí? Porque entonces ya lo vamos a mirar el porqué por la palabra. Así que entonces, estaba aquí tratando de mirar el chat que me escribieron, pero se me cerró, no me da la opción. Bueno, entonces continuamos y ahorita miramos. Entonces, este evento tiene como referencia que acontecerá antes de la gran tribulación, ¿sí? Y también vamos a mirar por la palabra eso, para que usted entonces tenga bien definido y tenga bien claro este evento. Entonces, hablando aquí acerca, tenemos del arrebatamiento de la iglesia, tenemos entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor para que usted entonces, bueno, me describe la hermana Lisdey Rodríguez, donde leyó el pastor ahorita, bueno, leí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahí leí, entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, mire lo que dice ahora aquí la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, mire lo que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Sí? No dice de los cielos, del cielo. O sea que involucra un cielo, no lo involucra a todos, ¿sí? Porque algunos se confunden en esa parte, del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Entonces, ya después sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mire que el encuentro con el Señor no es en la tierra, es en el aire. Y dice allí, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, es muy importante tener nosotros en cuenta esto que el apóstol Pablo nos está diciendo. Por eso aquí, entonces, la primera expresión que usted allí ve subrayado de amarillo, entonces es que porque el Señor mismo, ¿sí? Él mismo, entonces, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, no de los cielos, del cielo. Por eso entonces el Señor se levantará, ¿sí? De su trono, donde Él está ahorita sentado, se levantará y se desplegará un cielo, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrarnos con Él en el aire, ¿sí? O sea que esa expresión, lo que nos está mostrando allí el apóstol, es que las personas terrenalmente aquí que se van a quedar después de este evento, que las personas que no se van a ir, entonces, ¿qué sucede? Que ellos no van a ver esa congregación de gente en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a estar dentro, en la mitad, dentro del trono de Dios, ¿sí? Y el cielo atmosférico, que es el cielo de los astros, ¿sí? O sea que eso nos ubica fuera de la atmósfera. Y entonces es muy importante mirar lo que está diciendo aquí. Entonces, no es que el apóstol esté colocando como que, bueno, primero los muertos se van y después no, sino que él está poniendo al mismo tiempo, sino que en el lenguaje él está tratando de ubicar que la interpretación se dé, que es algo simultáneamente, no es un evento y después el otro, no, es algo igual. Y entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Porque algunos piensan que ellos resucitan primero y que después nosotros al rato nos vamos. No, es algo al mismo tiempo. Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, y es muy importante decir, hoy una hermana me preguntaba y me decía, hermano, todos nos vamos a morir del COVID, todos los cristianos vamos a morir del COVID. Y ella preguntaba porque escuchó en su congregación que alguien predicó y dijo que entonces el Señor se estaba llevando uno por uno a través del COVID.
Y entonces, que así era la forma en que el Señor iba a levantar la iglesia, ¿sí? Entonces yo le decía que no, la palabra del Señor nos muestra que habrán unos que no morirán, ¿sí? Cuando llegue este evento, no sé si yo, no sé si yo estoy dentro de los que vaya a estar vivos o muertos, eso sí, yo no lo sé, pero la palabra me muestra que habrán unos que estarán vivos, porque el apóstol Pablo dice acá, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos. El apóstol tenía la esperanza de estar vivo para ese momento, pero sí, no se dio en él. Pero ahorita actualmente habemos muchísimo pueblo que está vivo, son más los que están vivos que los que se han muerto. Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. ¿Con quiénes? Con los muertos, juntamente, porque ellos se levantarán, resucitarán. Y nosotros seremos entonces también, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿sí? Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, por eso, mire lo que el apóstol Pablo confirma allí su mensaje en Primera de Corintios 15:51. Y miren lo importante de lo que el apóstol Pablo dice acá. Dice, he aquí os digo un misterio. Esto es algo interesante, es un misterio. Y es uno de los varios misterios que el apóstol toca en sus cartas. Y entonces dice, no todos dormiremos. Ese dormir ahí hace referencia a la muerte, ¿sí? O sea, en otra expresión, no todos moriremos, ¿sí? Porque recuerden que Pablo expresa que el morir en Cristo es ganancia. Y el Señor Jesucristo expresó muchas veces, también el profeta Daniel, sí, también el apóstol Pablo, habló de la muerte como el dormir. Y entonces, no todos dormiremos, no todos moriremos, hablando de quiénes, de los que vamos a ser allí arrebatados, de los que somos iglesia, pero todos seremos transformados. O sea, tanto los muertos como los que estemos vivos seremos transformados. Por eso mire lo que él sigue diciendo acá. En un momento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Sí? En un abrir, en un momento, perdón, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y dice allí el apóstol, y nosotros, ese y nosotros hace referencia a los que estemos vivos, seremos transformados. Entonces es muy importante porque aquí encontramos algunas expresiones que vale la pena ponerles atención. Encontramos entonces allí unas que resaltan que es en un momento, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega traducida como abrir y cerrar, ¿sí? Bueno, no sé pronunciar muy bien el griego, ustedes me perdonarán ahí, pero aquí voy a intentarlo. Y es rif, bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero hace referencia a esta expresión, rife, como algo así, que significa lanzar, ¿sí? Que se utiliza para referirse a un momento rápido, ¿sí? O muy rápido. Que eso entonces hace referencia a ese abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Entonces, ya lo que la palabra traducida como un momento, que ya habla de átomos, ¿sí? Significa literalmente cortar o un momento indivisible del tiempo. También es el término el cual pues tenemos la palabra allí átomo, que significa lo más pequeño de la materia, que es a eso a lo que se refiere en esa expresión en un momento, ¿sí? A esa expresión átomo, a lo más pequeño de la materia. Pero entonces lo que el apóstol Pablo quería aquí expresar es que este evento sucederá en la expresión de tiempo que usted conozca actualmente, porque para el momento del apóstol Pablo, la descripción más corta para definir el tiempo, él la vio en estas dos expresiones, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Fue lo más corto o lo más pequeño, lo más diminuto que él pudo entonces, expresiones que él pudo tener allí a la mano para expresar lo rápido que será este evento,
¿sí? Porque este evento va a ser en el tiempo más corto o en la definición de tiempo más corta que usted conozca, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen estos términos? Que el cambio que Dios operará en nosotros sucederá entonces tan rápidamente que no seremos capaces de medirlo. Literalmente no tendremos tiempo, ¿sí? Será algo supremamente muy, pero muy rápido. Así que entonces el apóstol Pablo está ahí mencionándonos que este evento sucederá en la definición del tiempo más corta. No sé, alguien de los que estén aquí conectados, que me escriba por el chat, ¿cuál es la definición del tiempo más corta que usted haya encontrado o que usted sepa? ¿Sí? No sé si haya de pronto alguien que pueda ahí escribir, estaremos pendientes. Bueno, aquí creo que apareció el chat. Bueno, vamos a mirar, no me deja. Ah, ok. La luz, dice, bueno, pero deme expresión como más precisa, o sea, está bien la luz, pero ¿a qué equivale eso? Entonces, la micra, dice aquí el hermano William. Listo, entonces mire que aquí lo que el apóstol Pablo entonces nos está diciendo es eso, ¿sí? Que este evento sucederá en el menor tiempo posible, ¿sí? Será en el menor tiempo posible. Creo que un instante. Entonces dice la hermana Mariela, listo. Entonces sí, lo que yo he escuchado es que un segundo tiene 16 instantes, es lo que yo he escuchado, que un segundo tiene 16 instantes. O sea que este evento sucederá en un instante de los 16 instantes que tiene un segundo. O sea que, bueno, eso nos permite ver que será algo demasiadamente muy rápido. Así que entonces es muy importante acordarse que entonces aquí en lo que sigue diciendo el apóstol Pablo dice a la final trompeta. Es muy importante entonces mirar y recordar cuando vimos simbología, dijimos que las trompetas anuncian llamados para el pueblo. ¿Sí? Las trompetas anuncian y hacen llamados para el pueblo. Son dos términos que entonces encontramos allí hablando de las trompetas. ¿Sí? Entonces ellas anuncian, por ejemplo, cuando usted lee allá Apocalipsis capítulo 8, que encuentra las trompetas, entonces usted va a mirar que allá las trompetas, la función de ahí en ese contexto de Apocalipsis es que ellos van a anunciar. ¿Por qué? Porque los sellos que se revelan en el capítulo 6, entonces los sellos lo que hacen es revelar, ¿sí? Revelar los acontecimientos. Ya las trompetas anuncian los acontecimientos y ya entonces las copas ejecutan lo que las trompetas anunciaron y lo que los sellos revelaron. Pero entonces aquí en esta final trompeta, lo que está diciendo el apóstol Pablo a través de esta expresión, o el Señor a través del apóstol Pablo, es que será el último llamado para el pueblo. ¿Sí? Ahorita su pastor le hace llamados. Dios a través de su pastor le hace llamados al arrepentimiento, a que deje el pecado, a, bueno, muchas cosas. A través de la palabra el Señor hace el llamado, ¿sí? Y dice, venid ahora y estemos a cuentas. Hace el llamado al pecador a que se arrepienta y al justo a que se santifique. Entonces, pero habrá un final o un llamado final, ¿sí? Para el pueblo del Señor, para la iglesia. Y ese llamado final, entonces, es lo que es algo parecido a lo que Juan nos está expresando en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Porque allí Juan dice en el versículo 1 de capítulo 4 de Apocalipsis, dice, después de esto, ¿sí? Después de que, bueno, de que ya entonces él anteriormente, recuerde que en los capítulos 2 y 3, entonces el Señor le permitió conocer las etapas o el desarrollo de la iglesia en la tierra a través de 7 congregaciones que existían por ese momento en Asia Menor. Y entonces mire lo que dice, después de esto miré, ¿sí? Y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, después de que ya se completó, ¿sí? Ya se dio la plenitud de los gentiles, entonces él vio abierta una puerta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, mire que entonces tiene un lenguaje muy similar al del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces la primera voz que oí como de trompeta, porque esa trompeta es haciendo referencia a lo que Pablo aquí dice, final trompeta, el último llamado para el pueblo. Y entonces lo que dice allí, esa voz que escuchó Juan como de trompeta hablando con él,
le dijo, sube acá, ¿sí? Que ese será entonces lo que el Señor dirá, suban acá. Una vez entonces se cierre la puerta de predicación, se abrirá la de allá y escucharemos la voz y eso será rapidísimo, o sea, no se gastará ni siquiera un segundo. Así que entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y entonces dice, porque se tocará la trompeta, se hará el llamado y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque recuerden que el apóstol Pablo ahí en Corintios 15:50 dice que esta carne y esta sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no? Porque esto es corruptible, esto es pecado. El santo en nosotros ahora, ¿sí? Una vez usted le entrega su vida al Señor, una vez usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, usted es salvo y es santo. Ese santo se da en usted así, de isofacto, rápido. Una vez sale usted del agua, usted es santo. Pero a partir de ahí comienza un proceso que se llama la santificación, ¿no? Por eso dice el que es santo, santifíquese aún más todavía, o sea, acérquese a Dios aún más todavía. Y una vez entonces usted es santo, entonces Dios comienza a permitir que usted disfrute de estas promesas que estamos viendo acá, de estos acontecimientos. Pero usted debe de santificarse. Pero es muy importante entender que el santo en Jesús, ¿sí? Ese Jesús glorificado, entonces el santo en él es sin pecado. El santo en nosotros es no perfecto, pero el santo en Jesús es sin pecado. O sea que nosotros, aunque somos santos, no somos perfectos, ¿sí? Y aunque somos santos, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Seguimos siendo corruptibles, por eso nos enfermamos, por eso si nos morimos esto se descompone porque seguimos siendo carne. Pero una vez entonces seamos glorificados, ¿sí? Aquí entonces el apóstol muestra que los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, ya no será entonces en este cuerpo, esa expresión incorruptibles hace referencia a que, claro, es el mismo cuerpo, pero ya ese cuerpo no va a tener o más bien el pecado y la naturaleza pecaminosa ya no van a tener efecto en ese cuerpo, sino que eso se desaparecerá. Ya usted ni por ahí se volverá entonces a sentir ese deseo de pecar nada, porque automáticamente eso lo que hace es exterminar todo pecado que haya en nuestro ser y seremos entonces allí incorruptibles. Bueno, haciendo referencia a los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos tendremos que morir, ¿sí? Y seremos entonces transformados. ¿Por qué tendremos que morir? Porque hay una ley, una regla que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez. Entonces está establecido que muramos. Pero esa muerte será súbita, será rápida, será algo instantánea. Murió y resucitó. Eso sucederá en la definición más corta, ¿sí? Más corta del tiempo que conozcamos. Entonces, es muy importante que usted vaya entendiendo esto y yo trato como de profundizar hasta donde más puedo en la palabra para que usted vaya comprendiendo, para que usted me vaya entendiendo y vaya comprendiendo lo que el Señor quiere aquí transmitirnos a través de su palabra. Así que entonces, ese transformados está entonces en alianza o está mostrándonos una igualdad con lo que el apóstol Pablo le aplica a los muertos, incorruptibles, ¿sí? También nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque recuerde que el apóstol Pablo, ahí más adelante, ahí en Primera de Corintios, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, en el capítulo 15. Mire lo que él sigue diciendo. Permítanme aquí un momentico. Dice, porque es necesario, versículo 53 del capítulo 15 de Primera de Corintios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así que, bueno, no nos vamos a meter a hablar ahorita sobre el cuerpo glorificado, porque eso lo vamos a estar hablando y entrando en detalle más adelante.
pero entonces es comprendiendo algunas cosas que aquí el apóstol Pablo nos está hablando. Entonces ya dijimos que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, significa lo más corto, la definición más corta en el tiempo, a la final trompeta, el último llamado, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Eso simboliza también que las tumbas de nuestros hermanos que han fallecido, entonces quedarán desocupadas, ¿sí? Quedarán desocupadas, ¿sí? Porque hay un pensamiento de la tradición y es que la persona se muere y ya está en el cielo. No, eso no es verdad y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante que usted tenga en cuenta que las tumbas quedarán vacías, ¿sí? Y nosotros seremos transformados. Entonces es muy importante mirar que este evento tiene que ver única y exclusivamente con la iglesia, ¿sí? Con la iglesia. Una vez la iglesia sea levantada, en el cielo van a haber unos eventos, entre esos está el tribunal de Cristo, entre esos está las bodas del Cordero, eso lo vamos también a mirar. Pero entonces es muy importante que es exclusivamente con la iglesia. ¿Por qué? Porque el remanente de Israel y los justos del Antiguo Testamento, ellos no tienen promesas celestiales, ellos tienen promesas terrenales, ¿sí? Por eso les decía, usted no espera allí en el cielo encontrarse con David, con Moisés, no espera encontrarse con Adán, no espera encontrarse con ninguno de estos justos del Antiguo Testamento, porque ellos tienen promesas terrenales, pero la iglesia tiene promesas celestiales. Entonces es muy importante que tenga usted en cuenta eso. Por eso mire lo que dice aquí San Juan 14:2. Dice allí el Señor Jesucristo. Bueno, desde el versículo 1 de San Juan, entonces el Señor comienza diciendo, ¿creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? ¿Sí? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Entonces, y sigue diciendo, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Entonces, mire el léxico que Jesús utiliza ahí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, que hay una morada celestial, ¿sí? Que es la donde Él está y está allí preparando, ¿sí? Entonces, que ya esa morada celestial la tiene lista. Lo que está el Señor aquí esperando entonces es que se cumpla el tiempo que Él determinó. Una vez se cumple el tiempo que Él determinó, entonces Él hace sonar la final trompeta y esto se llevará a cabo. Entonces es muy importante. Esta expresión de San Juan 14:2 la vamos a analizar. Creo que hoy no vamos a alcanzar, pero la vamos a analizar porque siempre me demoro un poquito. Y vamos a mirar entonces cómo se va a desarrollar, ¿sí? Esa relación entre Cristo y la iglesia, cómo se va a desarrollar esa boda, cómo se va a desarrollar ese evento que entonces la palabra del Señor nos muestra. Porque es muy importante entender que esto se va a desarrollar en el contexto judío, ¿sí? Porque la iglesia se casará con un judío, ¿sí? 100% judío, Jesús es 100% judío. Y entonces la iglesia se va a casar con un judío y el contexto de la boda es 100% judío. Así que entonces Jesús utilizó muchas cosas aquí del contexto terrenal, en este caso en la cultura judía, ¿para qué? Para graficar lo celestial, ¿sí? Y eso entonces lo estaremos explicando, yo creo que con la ayuda del Señor el viernes. Así que hoy vamos a poder entonces aquí continuar y desarrollar lo que es este evento para después hablar. Ya eso nos va a dar como más luz para comprender lo que va a suceder con Cristo y la iglesia. Entonces dice aquí, sigue diciendo Jesús, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí?
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que entonces esto es prácticamente lo mismo que el apóstol Pablo está expresando. Y entonces el Señor, una vez nos levante, nos encontraremos con Él en el aire, en el cielo, en las nubes. ¿Para qué? Para recibirlo allí y de ahí entonces Él poder entonces ejecutar los planes que tiene con nosotros. Entonces el Señor Jesús le dio promesas celestiales a la iglesia y no al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando me refiero no al pueblo de Israel, usted ya tiene que entender a esta altura del estudio, ya tiene que usted entender que una vez el israelita se convierte a Jesucristo en este tiempo, él, aunque sigue viviendo en Israel, deja de ser israelita y se convierte en iglesia. Usted y yo, que somos colombianos, una vez entregamos nuestra vida a Cristo, aunque vivamos en Colombia y tengamos una cédula que nos representa que somos de nacionalidad colombiana, usted y yo somos iglesia, somos habitantes celestial, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Una vez yo me convierto a Cristo en este tiempo, entonces pierdo mi gentilicio, ya no soy más terrenal, soy celestial, ¿sí? Que eso no sea, no lo vemos de pronto porque dicen, no, pastor, pero ¿cómo así? Yo ya soy celestial. Claro que sí. No obvie usted la palabra que dice el apóstol Pablo. Y entonces dice allá Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, ¿sí? Entonces, y de eso les hablaba un poquito, ¿no? De la saberse posicionar como hijo de Dios. Entonces, yo tengo una posición que Él me ha dado y que está entonces allí en el cielo. Pero tengo ahorita, mientras estoy en este cuerpo aquí en la tierra, entonces, mientras soy aquí terrenal, entonces yo, ¿sí? Una vez obtengo ese lugar arriba, yo no soy más terrenal. Por eso Jesús expresó algo y dijo, ustedes, aunque están en el mundo, no son del mundo, ¿sí? Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece. Y eso entonces nos da allí una prueba de que nosotros no somos de esta tierra, ¿sí? Porque si fuéramos de la tierra, entonces dice Jesús, el mundo los amaría porque el mundo ama lo suyo, pero nosotros no somos de la tierra. Por eso entonces a veces la sociedad nos discrimina, a veces hay gente que nos trata mal, de pronto piensa que nos va a afectar eso, pero yo sigo teniendo mi posición en lugares celestiales. Es muy importante que usted entienda entonces que el Señor Jesús le dio promesas celestiales a la iglesia y no al pueblo de Israel, ¿sí? No a ese remanente ni tampoco a los justos del Antiguo Testamento. A ellos no, a ellos les va a dar y les dio promesas terrenales. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Así que entonces el arrebatamiento es pretribulacional, ¿sí? El arrebatamiento se dará antes de que comience la gran, o más bien el desarrollo de la semana 70, ¿sí? Entonces, la iglesia es mencionada, les decía que la iglesia estará en la tierra y en Apocalipsis es mencionada hasta el capítulo 3. Capítulo 1 al capítulo 3, la iglesia está en la tierra. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, la iglesia no aparece más en la tierra, ¿sí? Y ya entonces, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, comienza el desarrollo de lo que llamamos y conocemos como la semana 70, la última semana de la profecía de Daniel. Es muy importante entonces mirar que ya la iglesia no estará presente para el desarrollo de esta semana. Acuérdese que dijimos que la iglesia no jugará papel en el desarrollo de la última semana de la profecía de Daniel, porque esa profecía es netamente para Israel, tu ciudad, tu pueblo y la santa ciudad que es Jerusalén. Y la iglesia no jugará papel ahí. Por eso la iglesia no va a estar, ¿sí? Durante ese periodo de tiempo. Algunos se expresan y dicen, no, la iglesia estará en la primera mitad de la semana 70. Eso no es correcto, ¿sí? Eso no es correcto porque la iglesia no estará presente cuando el hombre de perdición se manifieste, ¿sí?
La iglesia no estará presente cuando el hombre de perdición entonces conquiste el mundo en esos primeros 3 años y medio. La iglesia no estará presente. Si la iglesia estuviera presente, él no pudiera actuar. Pero la iglesia tiene que subir antes. Así que entonces es muy importante que usted vaya mirando esto que la palabra del Señor nos va mostrando y ya vamos a mirar algunas cosas. Entonces, bueno, entonces aquí finalizamos. Entonces, para no dejar ahí como de pronto inconcluso un poco, entonces voy a mencionar algunas cosas por la palabra concerniente a esto, a lo que les decía aquí. Entonces, que la iglesia se irá antes. Entonces, cuando nosotros leemos allá en Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí para poder entonces aquí mirar algunas cosas muy importantes. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra del Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿sí? Y ahí a quién le está hablando, a la iglesia. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea que la iglesia no estará entonces pasando por ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está puesta para eso. ¿Sí? Todo lo que estamos viviendo hoy, todo lo que está sucediendo en el mundo hoy, estamos en ese contexto de Mateo 24, versículo 3 al 13, donde entonces van a suceder algunos eventos que Jesús los denominó principios de dolores. Estos no son dolores, no son todavía los dolores plenos que sufre la mujer. Entonces, recuerde que la mujer tiene unos tiempos donde hay unos principios de dolores que le duele, pero no son los dolores reales de parto, pero hay un principio de dolor. Ahorita estamos en medio de esos principios de dolores que la iglesia tendrá estadía y hemos tenido estadía a lo largo ya de estos 21 siglos ahí. Pero una vez entonces la iglesia sea levantada, se van a desatar los dolores, ¿sí? Que entonces allí el mundo entero y la nación de Israel van a sentir, porque se va a derramar en la segunda mitad de la semana 70 la ira del Dios Todopoderoso. Así que entonces el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. También aquí en Primera de Tesalonicenses, espérame un momento. Entonces dice la palabra del Señor. Bueno, no tengo mi Biblia personal aquí, pero entonces creo que Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y entonces mire lo que el apóstol Pablo dice allí. Entonces dice el apóstol Pablo, voy a leerles. Porque, bueno, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y escuche lo que dice el verso 10 de Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Quien nos libra de la ira venidera. También entonces, allí el apóstol Juan escribió entonces en Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque recuerde que estamos ahorita en la paciencia, ¿sí?, de Dios. Ahorita estamos en el tiempo de la paciencia. Hay gente que de pronto tiene 40 años en el evangelio, 20 años, 15 años, dice, oiga, pero dicen que el Señor viene y nada que ha venido. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Estamos en la paciencia de Dios todavía. Él es paciente para con todos.
Entonces no quiere que nadie se pierda, pero aquí mire lo que dice, por cuanto has guardado, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿sí? Que esa hora de la prueba no está hablando del COVID, está hablando esa hora de la prueba haciendo referencia entonces a ese tiempo de gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿sí? Entonces allí el Señor, entonces, los que moran sobre la tierra para ese periodo de tiempo será entonces el remanente de Israel o ese pueblo de Israel que recibió revelación de Jesucristo. Entonces es muy importante poder nosotros observar y analizar que la iglesia en la tierra no tendrá participación durante el desarrollo de la semana 70. Mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, esa semana no puede iniciarse por ningún motivo, ¿sí? Y entonces recuerde también que el apóstol Pablo expresa y entonces dice entonces lo siguiente, mire lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice la palabra del Señor. Dice el versículo, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, ¿sí? Hay quien al presente lo detiene, ¿sí? Ese presente es un presente continuo, ¿sí? Entonces, quien al presente lo detiene, hasta que él, ¿sí? Lo que lo detiene, a su vez se ha quitado de en medio, ¿sí? Una vez es quitado de en medio, el versículo 8 declara y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, y el anticristo tiene que aparecer, o este hombre de perdición tiene que aparecer iniciando el desarrollo de la semana 70, porque él entonces, sobre él es que se va entonces a llevar a cabo el cierre del tiempo de los gentiles, ¿sí? Recuerde que el tiempo de los gentiles es los gentiles subyugando a la nación de Israel. Entonces es muy importante que usted tenga en cuenta que la iglesia no tendrá parte, ¿sí? En el desarrollo de la semana 70. Ya hemos dado base bíblica suficiente para que usted pueda entender y pueda observar esto a través de la palabra. Entonces, esa profecía es para tu pueblo y tu santa ciudad, ¿sí? Israel y Jerusalén. Pero nosotros como iglesia, entonces, seremos antes de inicio a esa profecía para entonces allí la nación de Israel, entonces usted y yo seremos levantados de esta tierra. Ya en el análisis que hicimos a Mateo 24 nos dimos cuenta y en algunos aspectos que hemos tocado en las enseñanzas nos hemos dado cuenta que el tiempo para que la iglesia sea levantada está ya muy, pero muy cerca. Sí, ya está muy, pero muy cerca. Así que entonces ya es cuestión de nosotros permanecer, ¿sí? De permanecer vigilantes, ¿sí? Este permanecer vigilantes quiere decir que usted en su vida espiritual esté activo con Dios, de que usted esté vivo para Dios, de que usted esté entonces en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo ya en esta instancia del tiempo, entonces darnos unas vacaciones por el mundo. Eso no lo podemos nosotros permitir, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo hace el llamado, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, es hora de levantarnos de ese sueño. No es hora de dormir espiritualmente, es hora de nosotros estar activos en Dios. Entonces, qué importante es que usted vaya aquí comprendiendo qué es el arrebatamiento. Yo creo que aquí usted puede tener una perspectiva, puede tener allí un panorama de lo que es el arrebatamiento. Ya entonces, posteriormente, estaremos hablando de la segunda venida de Jesucristo, pero antes de entrar a ese tema, entonces vamos a tocar, y vamos a analizar un poco lo que Jesús dijo en San Juan 14, los primeros 3 versos. Así que entonces vamos a dejar hasta hoy, vamos a dejar ahí hasta hoy y vamos a darle gracias a Dios
Vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos con Él porque Él nos ha permitido poder compartir con ustedes, poder edificarnos en estos momentos en la palabra del Señor. Así que vamos a darle gracias y recuerde entonces que ya posteriormente estaremos habilitando el WhatsApp para que usted pueda hacer la pregunta que de pronto le haya generado